Y estamos con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, porque, bueno, día tras día, semana tras semana, se conocen nuevas declaraciones, se abren nuevas investigaciones en el Ministerio Público. Doctor Espinosa, ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y quería empezar, a ver, con lo último, con lo más reciente, que tiene que ver con esta ampliación de investigación al presidente de la República. A ver, usted me corregirá si yo estaba quizá usando mal los términos legales. No es que al presidente se le esté abriendo un nuevo caso, una nueva investigación, porque él ya tiene 5 investigaciones abiertas en este momento. Lo que se le está haciendo es ampliar esta investigación y, en la hipótesis del Ministerio Público, vuelve a señalar que sería la cabeza de una organización criminal que buscaba encubrir o evitar que capturen a los prófugos de la justicia. ¿Eso es lo que nos está diciendo el Ministerio Público? Claro, el Ministerio Público en la actualidad, Omar, muchas gracias por tu invitación, muy buenas noches. El Ministerio Público en la actualidad tiene 4 casos abiertos contra el presidente. Si seguimos el orden cronológico, el primero de ellos 5, fue ¿no? El caso Tarata. Son 4, porque el quinto Tesis. Es un caso que está en provincia, claro, que no lo tiene la Fiscalía de la Nación. Pero claro, bueno, sumando todos son 5, pero los que abiertos, tiene la Fiscalía de la Nación son 4. El de la tesis está en Cajamarca, en otra fiscalía, en Trujillo, me parece. Sí. Regresó a Cajamarca porque se dirimió que Cajamarca tenía que definirlo. Pero bueno, tenemos un caso allá y tenemos 4 acá. ¿Cuáles son? Tarata primero, ascenso a Fuerzas Armadas después, biodiesel Petroperú y finalmente encubrimiento. Esta disposición de ampliación, que ojo, hasta el momento no nos han notificado formalmente a la defensa, responde a una carpeta ya abierta, que es el caso encubrimiento Mariano González. Entonces no es que se cree otra carpeta, es que se añade un delito a una carpeta preexistente, que es el caso encubrimiento. Es decir, la fiscal dice, bueno, en este caso vamos a investigar si el presidente de la República buscó encubrir justamente a estas personas para que no sean investigadas, Fray Vázquez y Juan Silva, Bruno Pacheco quizá en su momento, pero esto lo ha hecho, dice la fiscalía, como una organización criminal que lideraba el propio presidente. Esa es la hipótesis. Sí, pero si esa es la lógica de la Fiscalía, antes de estar abriendo carpetas y llegar al centenar de carpetas y arrumar, ¿no es cierto?, al presidente de carpetas, debería hacer una acumulación. Porque si la lógica de la Fiscalía es que hay organización criminal en cada caso que abre, entonces habría una organización para todos los casos. Entonces, lo que le correspondería a la Fiscalía es determinar si es que acá lo que corresponde es una acumulación. Y entonces, en lugar de tener 4, 10 carpetas abiertas, tienes una sola. Claro, porque, a ver, en la lógica del Ministerio Público, que tiene que investigar y probar, entiendo que el presidente de la República sería la cabeza de una organización criminal y esa organización criminal es la que habría cometido todos estos delitos, tanto la de Puente Tarata, ascensos, biodiesel, el caso de encubrimiento, ¿no? No es que el presidente lidere 4 o 3 organizaciones criminales distintas. Claro, porque parece ser, en principio, esa la lógica, pero sería esa razón una sin razón. Por eso es que digo que lo mejor sería que acumule las carpetas, porque te voy a poner un ejemplo, Omar. Mañana han citado a las 9 de la mañana a Carolín López en una carpeta y a esa misma hora han citado a declarar a Samir Villaverde. La gente se preguntará, entonces uno como abogado tendrá que desdoblarse para participar en un ambiente en la declaración de Carolín y en otro ambiente en la declaración de Samir Villaverde. Bueno, lo bueno es que tenemos en el estudio una defensa corporativa, que podemos designar a otros abogados, pero fíjate... Imagino que en el proceso es, digamos, en términos técnicos, lo que terminará pasando, ¿no? Es que eso es lo que va a pasar, creo yo, Omar, porque es un tema de economía procesal, es un tema de lógica procesal y además para poder evitar contradicciones entre los planteamientos y proposiciones que está señalando la Fiscalía, creo que es lo que debe pasar. Ahora, son 5 investigaciones. Entiendo que el Ministerio Público, con las nuevas revelaciones que dé Bruno Pacheco, si se entrega, Juan Silva, su abogado, ha manifestado esa predisposición, el Ministerio Público puede abrirle más investigaciones. Entiendo, y lo decía ayer el abogado de este joven empresario Hugo Espino, que el Ministerio Público podría abrir una investigación al presidente por el caso lavado de activos, que es otro caso adicional, donde el presidente no está incluido. Claro, la posición de la Fiscalía es absolutamente clara hoy.
Cada vez que haya una noticia, cada vez que haya una denuncia, eso se terminará en una carpeta fiscal contra el presidente. Yo no espero, honestamente, del Ministerio Público mayor reflexión y objetividad. No es solo una denuncia, ¿no? Es decir, no es solo la declaración de Bruno Pacheco. A ver, en el caso del lavado de activos, pues tenemos depósitos que detectó la propia unidad de inteligencia financiera y que el abogado del señor Hugo Espino reconoce. Estos 90.000 soles que depositaron los hermanos de la primera dama al empresario en fechas claves de visitas, además de Hugo Espino a Palacio de Gobierno. Es decir, no es una noticia, no es una declaración. Vamos viendo que además esto está siendo acompañado con ciertas corroboraciones. No, al contrario. Corroborar es confirmar algo. El informe de la UIF justifica la apertura en investigación. O sea, el informe de la UIF es la noticia. Es el dato que establece, oye, acá podría haber algo. Es el hecho. Entonces investiga. El hecho pero claro, eso no corrobora. El hecho claro es que ha habido un dinero ¿Qué cosa es corroboración? que se depositó, ¿no? Te voy a poner un ejemplo en el caso del lavado de activos. El lavado de activos es un delito, para que nos entienda la audiencia, es un delito en el que una persona convierte, transfiere, oculta activos de origen ilícito que conoce o que debe presumir. Y además la ley dice que debe actuar la persona que lava activos con la finalidad de evitar que le identifiquen, que le decomisen, que le incauten esos activos ilícitos. ¿Correcto? Claro, y entonces, imagino que el Ministerio Público, y justamente por eso va a investigar a partir del hecho. Y ya lo está haciendo. Y el hecho es el depósito de personas que, a ver, entiendo que son los hermanos de la primera dama, que no tienen forma o no tendrían forma de demostrar cómo prestaron ese dinero, porque se desempeñaban pues para una labor que no genere ese nivel de ingresos, que eran mototaxistas. No, es que tampoco es así, pero yo no voy a revelar la explicación que tiene que dar mi cliente en la carpeta fiscal. Lo que sí te puedo decir es que... Y a usted, para no salir de ese tema, porque ya que entramos ahí, no quería empezar por ahí, pero me parece muy interesante, porque además la primera dama también es su cliente. Claro. ¿De dónde salen esos 90.000 soles? ¿Por qué los hermanos de la primera dama, en teoría, le prestan esos 90.000 soles a los hermanos Espino? Omar, yo no voy a decir en tu set lo que mi cliente tiene que decir en la investigación reservada. Entenderás que como está próxima la declaración de mi cliente, voy a esperar ese momento y luego poder darte alguna información. Pero no ha mentido el abogado de Hugo Espino, es decir, porque le pregunto, lo que reconoce el abogado de Hugo Espino es que efectivamente esos 90.000 soles sí se depositaron y que fueron un préstamo. ¿Eso es verdad? Él lo ha reconocido el abogado de Hugo Espino. Se van a aclarar. Lo que te puedo decir es que no ha habido ningún dinero ilegal producto de alguna actividad criminal, y en las investigaciones de lavado de activos cobra especial relevancia y preponderancia la pericia contable como un acto de investigación que determina si los ingresos y los egresos cuadran, si no hay desproporción y si además el ingreso es producto de una actividad lícita, como se va a demostrar seguramente. Los hermanos de la primera dama tienen forma de demostrar de dónde salieron esos 90.000 soles. Sí, y lo van a determinar a través de su defensa, como corresponde en una investigación, con la diligencia que corresponde. No, yo soy abogado solo del presidente y la primera dama, de nadie más. ¿Y la primera dama tiene cómo demostrar ese depósito o el pago de una deuda que dio justamente en las épocas donde Hugo Espino visitaba Palacio de Gobierno y donde se da todo este proceso de licitación? Justo ella paga, si no me estoy equivocando, una deuda de 26.000 soles. Te aseguro, Omar, que tiene cómo demostrarlo. Se va a presentar la primera dama en su declaración, como lo hizo ya. Recordarás, Omar, cuando se le cita a declarar como testigo. En este mismo caso, ella a la primera fecha acude, pudiendo guardar silencio, declara. Y ahora también va a declarar, va a prestar información y va a aclarar que todas las cuentas están claras y que no hay nada irregular acá. Porque Jennifer Paredes, la otra hermana de la primera dama, la hija de cariño, como dicen ellos, cuando acude a la comisión de fiscalización, no tenía forma de demostrar, en principio, esos pagos que ella dice que le dio de 1.500 soles el empresario Hugo Espino. No tenía forma de demostrar los supuestos informes que ella hizo para esa empresa, porque dice que ella no firmó ninguno. Es decir, no hay demostración detrás, ¿no? No, pero hay que tener cuidado porque, a ver, informalidad no es sinónimo de lavado de activos. O sea, la informalidad es básicamente, como la mayoría
de la masa laboral de trabajo peruana. La informalidad significa que haces un trabajo, que te pagan por eso, que el dinero es lícito, pero finalmente, no es cierto, estás en la zona gris de la informalidad. Entonces, Ya, lo que habría que determinar... 90.000 soles, para un depósito de 90.000 soles. No, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del caso de Jennifer, de los pagos que se hacían. Entonces, lo que habría que preguntar ahí es, oiga usted, ¿por qué no lo declaró? Y si no se declaró, bueno, hay formas de regularizar los pagos, porque no hay delito tributario, mientras que tú te acerques a la SUNAT, fracciones la deuda y pagues. Tampoco tiene forma de demostrar, porque bueno, los pagos uno puede de 1.500 soles, ok, no declaró, no fue transparente, quizás no es un delito, pero no fue transparente, no giró un recibo por honorarios, pero tendría su trabajo para demostrar que efectivamente ella hizo informes a esa empresa. Pero ella dijo en la Comisión de Fiscalización que no había forma, no tenía ningún documento con su firma. No, pero hay que ver, porque, a ver, la lógica del proceso MAR es que uno, en el Perú existe el sistema de libre valoración de la prueba. Yo puedo probar algo con documento escrito, esa es una forma, o puedo probarlo con declaraciones orales, verbales. Vale tanto el papel como vale tanto la declaración, siempre que sea coherente, siempre que sea verosímil, siempre que sea creíble. Entonces, será en la investigación donde Jennifer, y no en el Congreso, donde demuestre que trabajó, que recibió un emolumento por su trabajo y que no ha habido ahí ninguna actividad delictiva. Los hermanos, los otros dos hermanos, los que prestan los 90.000 soles, ¿conocen o no conocen al empresario Hugo Espino y a su hermana, Angie Espino? Sí, yo creo que es una pregunta para que contesten ellos o sus defensas. Como te digo, yo soy abogado del presidente y la primera dama. La primera dama sí conoce a Hugo Espino y a su hermana, Angie Espino. Bueno, conoce al señor Espino, correcto, que es la información que te puedo dar, además que se ha revelado en la investigación, que hace que no te puedo dar mayores detalles, pero ese dato se ha entregado. ¿Correcto? Entonces, ¿desde cuándo lo conoce? No, ese tema, digamos, no lo puedo profundizar porque es un tema que se ha contestado en la carpeta y yo tengo un deber de reserva para con esa investigación abierta. Antes lo tenía porque era abogado de testigo, ahora lo tengo con mayor razón porque mi cliente ahora es investigada. Y, a ver, yo sé que no puede, pero quizá estos detalles sí. ¿Ella dio el aval para este supuesto préstamo de 90.000 soles? Es un asunto que se va a explicar cuando la primera dama sea citada, que prontamente será citada y va a dar todas las explicaciones como está acostumbrada a hacerlo la primera. ¿Y usted cree que el presidente de la República sea incluido en esta investigación por lavado de activos? Pero es que de parte de la Fiscalía de la Nación, ¿uno qué cosa espera? Bueno, yo espero que llene al presidente de carpetas, pero también soy muy claro, mi posición es, le abran 4, 5, 10, 100 o 1000 carpetas, no importa, porque en su momento estoy seguro que el Poder Judicial determinará que al presidente no se le puede investigar, está bien que todas las carpetas caerán como un castillo de naipes. Tendrá un efecto dominó. Pero está bien que se investigue, ¿no? Está bien que se investigue porque la idea es conocer justamente todas estas acusaciones que van surgiendo y todas estas preguntas que muchos nos hacemos, ¿no? Solo por el tema del lavado de activos, que cómo así terminan depositando 90.000 soles los hermanos de la primera dama y luego estas empresas ganan contratos millonarios con el Estado, luego de visitar Palacio de Gobierno. Es decir, hay una serie de sucesos que van a ocurrir que sí pues nos llevan a hacernos muchas preguntas. Entonces, eso se tiene que investigar. Esos sucesos llevan a preguntas que merecen explicaciones y que tienen que hacerse en investigaciones, por supuesto. Pues también que se investigue a la familia del presidente. Pero el presidente tiene una coraza que yo he explicado muchas veces a partir de lo que establece la Constitución. Pero acá hay que ser claros. Yo no me pongo a la investigación de los demás. Tiene que hacerse, se determinará que no hay delito y en su momento el destino de ese caso tendrá que ser el archivo como corresponde. Ahora, en redes veía un video de usted hace algunos años, me parece, donde señalaba lo contrario, que sí se podía investigar al presidente de la República. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo así ha cambiado de parecer? No he cambiado. Lo que pasa es que ese video es una parte de una explicación, no es el todo. Correcto. Yo cuando ya he explicado el todo, el 117 básicamente habilita no a un presidente, ojo, y hay que aclararlo, no a un presidente con inmunidad absoluta, sino con una inmunidad casi absoluta, una inviolabilidad, casi absoluta. Es decir, que salvo el caso de traición a la patria y el caso de 3 infracciones constitucionales, el presidente no puede ser sometido a una acusación constitucional, pero sí puede serlo para esos 4 casos. Y si sí puede ser sometido a acusación constitucional, entonces
puede plantearse una investigación como base a esa acusación constitucional en esos términos. Entiendo que hay ya un proceso legal que usted ha iniciado. En primera instancia, un juez ya le ha dicho que no lo interpreta así, que el presidente sí puede ser investigado. Hemos conversado de eso ya en varias oportunidades, pero quería ir nuevamente a lo último que se reveló. Ayer el dominical Panorama emitió un reportaje sumamente interesante donde se señala, se señala que Bruno Pacheco ha declarado ante el Ministerio Público que él mismo le entregó 30.000 soles al presidente de la República. Él mismo se incrimina y dice que recibió 15.000 soles. ¿Para qué? Para designar a Hugo Chávez en la gerencia general de Petroperú. Antes del fondo del asunto, sí me gustaría que me explique algo. Inmediatamente o a los minutos, el presidente lanza 2 tuits amenazando, no a Bruno Pacheco, amenazando a la producción de Panorama, diciendo que los iba a denunciar. ¿Es, digamos, la nueva estrategia del presidente tratar de amenazar periodistas? No, pero, a ver, vamos a entenderlo desde el punto de vista humano. Como ser humano se siente agraviado, se siente afectado, se siente vejado. Pero yo tengo una línea muy clara, Omar, la tengo con todos los periodistas. Yo creo que en democracia hay que ser tolerantes con las críticas. Y por supuesto que se cometen excesos, pero es buena la autorregulación, pero es bueno también que reflexionen en la prensa respecto a los límites que hay que respetar, que son barreras infranqueables. Pero yo creo que fue un momento duro. Ahora, pero el presidente escuchará mi consejo y mi consejo será que no lo querelle, que probablemente pida disculpas del señor, porque ha cometido el señor Vázquez, es que el señor Vázquez ha cometido algo ¿de Marco Vázquez o de Bruno? A quien debería pedir la rectificación es a Bruno Pacheco, pero no a Marco Vázquez. ¿Por qué Marco Vázquez no me citó para recoger mis descargos? Omar, tienes muchos años en la prensa y sabes que es básico que si vas a aludir a una persona, o pides el descargo del presidente o pides su defensa. No podrán decir, no es cierto, que no tenían mi número porque lo tienen. Y la pregunta es, ¿por qué muestran una información sesgada a la gente sin mi opinión? Vamos a conversar. ¿No vale el descargo? Justamente. Entonces, ese es un punto importante. Después de conversar con usted, vamos a conversar con Marco Vázquez, ya está acá en los estudios, para que nos cuente a ver qué es lo que sucedió. Pero claro, nuevamente, el tema ahí es concretamente, ¿por qué no los descargos? Nuevamente al punto, ¿por qué no decir nada de Bruno Pacheco, que finalmente es quien da la declaración al Ministerio Público? Lo que hace Panorama, lo que hace Marco, como otros periodistas, es difundir la información relevante y de interés público, porque estamos hablando de la primera vez en la historia del Perú que se investiga a un presidente en funciones por supuestos actos de corrupción cometidos en funciones. Claro que le interesa a todo el país. Entonces, ¿por qué el presidente no canaliza su cólera ante los nuevos colaboradores? Porque yo debo decirte algo. Cuando una persona está declarando en un cuaderno reservado de colaboración eficaz, yo como abogado, el presidente como investigado aludido, no podemos participar. Si lo hacemos, violamos la ley. Hay que tener mucho cuidado con eso. En cambio, en los procesos de querella se abre un espacio que se llama el exceptio veritatis, la excepción de la verdad, para que quien afirma algo tiene que probarlo. Pero yo creo que acá es muy importante porque, fíjense, cuando hay desesperación hay que esperar. Y cuando hay muchas pasiones agitadas, lo mejor es mantener la mesura y la calma. Yo voy a conversar con el presidente y le voy a aconsejar, mi consejo será, de que no querelle al señor Vázquez. Hay que tener un margen de tolerancia con la prensa, como te digo. Sí, también es importante que se reflexione sobre los límites que tiene que haber una democracia, porque los derechos no pueden ser papel mojado en tinta. Sí, claro, hay que respetarlos, hay que respetar la presunción de inocencia, hay que tener cuidado con las expresiones, el derecho y a las la libertad, informaciones. Y usted lo sabe, doctor, está el derecho a la libertad de expresión. Información y expresión son dos libertades distintas. Es importantísimo porque la población necesita saber qué es lo que viene ocurriendo en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y yo considero que Marco Vázquez ni ningún otro periodista de investigación se está inventando absolutamente nada. Lo que tenemos es a varios ya colaboradores eficaces que han decidido contar cómo operaban dentro de este gobierno. Omar, los periodistas no somos culpables ni responsables de eso. Yo no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que en todo caso, si vamos a sacar una información, saquémosla toda, no por partes. ¿Correcto? Si yo quiero ver un cuadro, yo no veo un ángulo.
Yo no veo una partecita, yo no veo un mosaico, yo veo todo. ¿Para qué? Para que la opinión juzgue si es que la declaración es creíble, es verosímil, es coherente, no es contradictoria. ¿Cómo lo sé si solo me das partes? Pero, ¿y usted cómo sabe que solo le han dado una parte? Pero entonces, ¿por qué no se saca toda? Yo pregunto. Porque quizás es la información a la que tuvo acceso en ese momento, pero nuevamente o sea, partecita, no toda. es tratar de culpar al emisario, no, porque ¿no? Te estoy diciendo, ocurriendo. Te estoy diciendo, Mar, que mi posición, correcto, mi posición jurídica, que es absolutamente coherente e inalterable en el tiempo, siempre es de respeto a la prensa, pero creo que es importante que la prensa también haga mea culpa, haga reflexiones y pueda entender que la presunción de inocencia es importante, que el honor de las personas vale, no importa si es el presidente o no, es ser humano. Nuestro ordenamiento jurídico dice que es un ordenamiento jurídico antropocéntrico, o sea, se basa en la persona y su dignidad. En la medida que haya interés público y en la medida que estemos hablando pero el interés público no puede ser justificación para violar derechos. El periodismo tiene que ir revelando la información también. No puede ser invocado para violar derechos de ninguna manera. No sé qué derecho se ha violado porque en este caso. tratas al presidente como culpable cuando no lo es. Pero estamos hablando... No puedes presentar a una persona como culpable cuando recién está investigada. Pero nadie está investigación no es sinónimo de condena. Lo que se está diciendo claramente es que se le ha abierto una investigación por organización criminal. Lo que se está diciendo es que además el presidente habría recibido maletas, que no sé qué. Según Bruno Pacheco, que es el que está contando las cosas. ¿Y por qué no se dice, por ejemplo, además fue el número 2? Fue el número 2 de Palacio de Gobierno. Sí, eso no importa, porque lo que importa acá... Sí importa, porque tenía una relación directa con el presidente. Te voy a decir qué cosa importa. Que un periodista diga que cuando una persona se somete a la colaboración eficaz, se está reconociendo como un delincuente. Claro que sí. Para que la audiencia sepa que es la palabra de un delincuente. Claro que sí, y eso lo sabemos. Punto número 2. Eso lo hizo Barata en su momento. No, pero no estamos hablando de Barata, estamos hablando de Pacheco. Y fueron colaboradores eficaces. Sí. Y Pacheco también, claro. Él acepta que recibió 15.000 soles. Omar, que es importante, que eso que dice, puede decir le entregué maleta, puede decir vine en avión, puede decir me entrevisté con él, puede decir lo que sea. Porque la palabra aguanta todo, correcto. Lo importante es la prueba. Autónoma, suficiente, que corrobora su dicho. Eso es importante que sepa la gente, porque si no la gente se crea un prejuicio de culpabilidad. Justamente sobre ese punto, ¿no? Justamente sobre ese punto, conversando con algunos penalistas e incluso fiscales, lo que señalan es que para que le hayan cambiado la situación legal a Bruno Pacheco de tener una requisitoria, es decir, de que una vez que lo capturen se vaya a la cárcel con prisión preventiva, a un arresto domiciliario, es porque mínimamente ha tenido que demostrar o corroborar los dichos que tiene, o señalar, bueno, sí, tengo esta forma de probar o de corroborar lo que vengo señalando. No, me imagino, no es tan sencillo que solo son los dichos de Bruno Pacheco. Vamos a los hechos y no a los dichos. Tenemos meses con la colaboración de la señora Carelín, semanas con la colaboración del señor Samir Villaverde, días con la colaboración del señor Pacheco. La pregunta es, ¿qué prueba directa contra el presidente hay? Bueno, pero usted sabe que cuando hay organización criminal no necesariamente necesita una prueba directa. Puede ser una prueba indirecta o indiciaria. Es decir, que le permita a la Fiscalía ir armando todo un proceso y todo un panorama donde diga, bueno, son varios colaboradores, son fechas que se van dando, actores que se van presentando, dinero que se encontró en baño del Palacio de Gobierno, $20.000 que se encontraron ahí. Yo te voy a explicar. Van surgiendo varios indicios, porque claro, usted lo que entiendo quizá pide es el video, la grabación. No, yo no pido eso. Y eso quizá no exista, porque la organización criminal pues no da factura, ¿no? No estoy pidiendo ni factura, ni video, ni mucho menos. Lo que estoy pidiendo es que respetemos la lógica del proceso penal. Acá no hay prueba indiciaria, hay que aclararlo. La prueba indiciaria es el resultado de la actividad probatoria. La actividad probatoria solo se da en juicio, nunca antes. En investigación no hay prueba. En investigación hay elementos de convicción, ¿correcto? Y entonces debo decirte algo más que es muy importante. El indicio es el fruto de datos que se recogen, ¿correcto? Pero para poder establecer indicios es importante que para valorarlos también se analicen los contraindicios. ¿Cómo podríamos analizarlos si, por ejemplo, no conocemos la declaración completa, integral,
total del señor Pacheco. No podemos permitir que sobre una parte de la declaración vamos a emitir conclusiones. Eso es actuar con absoluta ligereza. Que mencione ese tema, justo hoy el doctor César Nakazaki, que está viendo pues la defensa de Bruno Pacheco, ha dicho en la mañana de ampliación que con Bruno Pacheco el nivel de verificación va a ser muy superior al que ha dado con Karelin López. Es decir, todavía ni siquiera están en la etapa de corroborar los dichos. Eso va a venir. Pero claro, me imagino, es un proceso, y usted como abogado penalista lo sabe, que va a tomar su tiempo, ¿no? Ah, por supuesto. Y entonces, como toma su tiempo, hay que actuar sin prisa y sin pausa. Con calma, con prudencia y con respeto en las expresiones, porque en un Estado de Derecho las expresiones y el lenguaje cuentan mucho, y también porque pueden respeto, anticipar culpabilidades aún no definidas. Pero también con respeto, claro que sí, pero también con respeto debido a la libertad de expresión. Por supuesto, y finalmente, como te estoy señalando. Nosotros lo que hacemos es nuestro trabajo, y los periodistas trabajamos con fuentes, y si las fuentes brindan información que puede ser reservada en un proceso de colaboración, pero que es de interés público, bueno, lo vamos a usar. Puede ser, es que la información es reservada, se viola la ley para filtrar. No se puede acusar al periodista. Que puede ser, no se puede acusar al periodista. No, pero seamos claros, no es que puede ser, y lo decía la información es reservada y se viola. Nakazaki hoy temprano, ¿no? Muchas veces las filtraciones pueden servir para proteger una investigación, porque estamos hablando nada menos que del presidente de la República, que tiene todo el aparato estatal para entorpecer un proceso, y tanto al punto que se le ha abierto una investigación por encubrimiento en el Ministerio Público, y se le ha ampliado a organización criminal el día de hoy, y puede ser usada también para entorpecer o perjudicar o querer traer abajo un proceso de colaboración. Bueno, y tenemos a un presidente que tanto entorpece y tanto protege a las personas, que el señor Pacheco se entregó voluntariamente. Entiendo que por un tema de salud, pero voluntariamente. No podía... La entrega del señor Pacheco demuestra que el presidente no le había dado protección. A ver, doctor, usted sabe muy bien que ha habido negociaciones entre el señor Bruno Pacheco y el Ministerio Público. ¿Y usted cree que si el señor Pacheco hubiese tenido la égida o protección presidencial, entonces, el señor Pacheco se hubiese podido entregar? ¿Por qué tanto pavor? Es porque no ha habido protección presidencial. A el coronel Herbie Colchado a que lidere este grupo de este equipo especial. ¿Por qué cambiar de inmediato, a las horas, a Mariano González cuando creó este grupo? A ver, no sé si no lo quiera ver, pero lo que vamos viendo en las acciones del presidente da a entender que él está aterrorizado con este equipo especial, y pareciera que está aterrorizado de que caigan los otros prófugos. No, de ninguna manera. Yo creo que es importante, primero, los agentes policiales que conforman el grupo especial son agentes respetables, quienes yo como abogado conozco su trayectoria y respeto. Pero también hay otros agentes respetables en la policía. No podemos personalizar el sistema de persecución policial, ¿correcto? De búsqueda y captura con esas personas. Hay que ser claros en eso. ¿No le parece tan conveniente y tan llamativo? Algo más conveniente, porque usted recordará, lo conversamos cuando sucedió, cuando deciden retirar a Mariano González del Interior, y usted mismo me dijo, no tiene nada que ver con el equipo especial, tiene que ver con los ronderos y con un tema de desempeño en su gestión en 15 días. No, nada con el equipo especial. Sacan a Mariano González y además quieren cambiar la estructura del equipo especial, quieren sacar a Herbie Colchado, cuando claramente hay una preocupación por el equipo especial de la policía. Pero Omar, debemos entender una cosa. En un Estado de Derecho hay competencias. Lo que es competencia de un órgano público es incompetencia de otro. Los fiscales no designan policías. 1. 2. Si el equipo fiscal es de corrupción en el ejercicio de poder, entonces, ¿con quién tiene que coordinar? Con la DIRCOCOR, Dirección contra la Corrupción. La pregunta es, ¿por qué en ese equipo no está la DIRCOCOR? Porque se les escapó, pues. No es que se les escapó Juan Silva. Eso es muy importante. Se les escapó. Es que el tema es muy importante. Y al punto que se les escapó, que Mariano González decide crear un equipo especial con gente de su confianza para que capture a estas personas. Estamos de espaldas a lo que viene pasando a la realidad. No fue Mariano González. Fue la doctora Marita Barreto que le dijo,
Estos son. Pongo estos cuatro y Mariano González aceptó. Y el ministro no Así firma fue. la autorización para crear el grupo. No fue en él quien lo coordinación con la eligió. Fiscalía. No es coordinación, le manda un oficio. Usted ha leído el oficio claro. como yo. Y el oficio en términos dice imperativos. El equipo deberá estar confirmado. No le dice sugiero. Claro, señor ministro, recomiendo. Señor ministro, considero. No, le dice deberá. Señor Mariano, deberá. Muy bien, firmo. Pero claro, Así que, por favor, pero no hay una eligió previa el coordinación, ministro no hay una previa coordinación con el ministro del Interior, porque claro, Es un ven la oficio gravedad de los hechos y dicen, mira, no mandatorio podemos y acepta. confiar, Eso es no lo que podemos pasa. confiar en los agentes actuales, vamos a designar a gente de trayectoria en la que podamos confiar. Y No esa gente de podemos trayectoria confiar, en este vamos a momento violar la norma, es la entonces. que quiere ser cambiada por el presidente de la República. A ver, tanto se preocupa el presidente que los señores siguen trabajando. No, tanto se preocupa el presidente que cuando cayó Bruno Pacheco llamó de emergencia a sus abogados, al ministro de Justicia, y a todo el mundo a Palacio de Gobierno. No, y yo no fui en la madrugada, yo fui en la mañana. El señor Pacheco se conoce la noticia una noche, yo no fui en la noche. 10:30. Claro, fue al día siguiente. Yo fui al día Fue siguiente. Lichero, ministro de Justicia, fue justamente a las 10:30. El ministro explicó por qué fue, pero yo cuando fui a tratar el tema, no es que lo hice de emergencia, no. Lo hice con calma como siempre actúo. Muchísimas gracias como siempre, doctor Benji Omar, un Espinosa. placer, como siempre. Lo vamos a tener evidentemente nuevamente porque esto va a continuar.